Y le doy a todos una cordial bienvenida en esta mañana y gracias por acompañarnos en esa oración por nuestros niños y también por nuestros jóvenes que indudablemente lo necesitan, pero también por los adultos, amén, por los ancianos. Hay demasiada necesidad en medio de nuestro mundo. Ayer en la noche precisamente yo no hablaba, escuchaba, y allí en casa de mi mami, una de mis hermanas nos contaba que una compañera de su trabajo bastante contrariada porque donde ella vive, no sé si en la cuadra o en la cuadra de atrás, en el transcurso de 4 años se han suicidado 4 personas en cada año, y todas de la misma manera, por asfixia mecánica, ahorcándose. Y han sido personas de diferentes edades, jóvenes, el más joven creo que 15 años, y una señora bastante mayor. Creo que seguimos subvalorando como sociedad la importancia de tener una salud emocional adecuada, de tener un amor propio saludable, balanceado. Y muchas veces permitimos o hacemos cosas precisamente porque nuestro amor propio, nuestra estima, no la hemos trabajado. Que no nos amamos, que no nos aceptamos, que no nos perdonamos, en fin. Y por eso, personalmente, y debo confesarlo, uno de los temas que más me apasiona a mí en el escenario de la humanidad y en el escenario del aprendizaje son precisamente las emociones, el campo emocional. Y quiero compartir con ustedes esta mañana una reflexión no corta, porque cuando digo corta como que la hago más larga. Quiero compartir una reflexión y quiero basarme en uno de los salmos que hallo, de los salmos más maravillosos que hay. Todos son maravillosos, pero este en especial. Y quiero que me acompañen a esta lectura en el Salmo 51, verso 1. Y antes de leerlo, quiero por favor que no pierda de vista la importancia de trabajar nuestra vida, trabajar nuestras emociones. Permítanme leerles este texto bíblico que leemos a la gloria de nuestro buen Dios. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Que el Señor en esta mañana nos hable. Y le he puesto por título a esta enseñanza, Crea en mí. Bueno, y allí hay una figurita. Supuestamente es Jesús y tiene una manguera
y está lavando un corazón. ¿Es posible que Dios cree un corazón nuevo en nosotros? Muchos estudiosos de la Biblia concluyen que este salmo hace parte de un momento muy apremiante y a la vez muy oscuro en la vida del rey David. Y la Biblia nos relata de manera totalmente explícita ese momento vivido por el hombre conocido también como el dulce cantor de Israel, el rey David. Y lo hemos dicho, nos lo decía Nancy la semana pasada, que la Biblia, entre todas sus maravillas, tiene la particularidad de revelar quién es Dios, pero también revelar quiénes somos nosotros, quién es el hombre. Y no oculta absolutamente nada. Un pequeño recuento de la vida del rey David nos será de mucha ayuda en esta mañana para poder entender un poco más en qué momento nace este escrito y qué motivó al rey David a escribir este salmo que, si usted lo escuchó bien, habla de un momento emocionalmente muy crítico para este hombre. Ahora, si les preguntara a todos ustedes qué es lo que más recordamos de la vida del rey David, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué es lo que más recuerdan de David? Goliat, fácilmente. Lo ubicaríamos en el épico enfrentamiento con el gigante filisteo conocido como Goliat. David era el menor de 8 hermanos y su tarea principal era cuidar el rebaño de su padre, Jesé. Ahora, no vaya a pensar que ser pastor era una tarea divertida. Sí, a veces vemos figuras, ¿no es cierto? Imágenes. La gente a veces postea imágenes de pastores y muestran ovejitas inofensivas, muy tranquilas, ¿no? Y una cara de algún pastor, ¿no? Como alguien que está profundamente enamorado. Pero no nos cuentan que la vida de un pastor era realmente dura. Y si alguien aquí creció en el campo y trabajó en el campo, sabe que la vida del campo es dura, supremamente dura. Y créame, lidiar con animales en su crianza, con sus olores, con sus indelicadezas, con su falta de cultura y educación, no es nada fácil. Como les dije, David era el menor de 8 hermanos y en sus comienzos fue un joven pastor de ovejas en Belén. Claro, tenga usted en cuenta que para la cultura judía fácilmente una persona de 12, 13 años ya contaba como adulto. Muy seguramente David comenzó en esa tarea siendo un niño. Esta experiencia como pastor, la Biblia nos hace saber que lo preparó para su futuro liderazgo, enseñándole responsabilidad, paciencia y valentía. Y cuando venía algún animal que veía una oveja como presa, David tenía que defenderla. Y lo mismo, quizá tenemos la idea romántica, ¿no? De que simplemente David llegaba y quizá con un ademán de karate o algo así asustaba a la bestia, ¿sí? O con una reprensión celestial en el nombre de Jesús. Pues no era así, había que luchar literalmente. ¿Y cuántos de ustedes se han enfrentado a un perro bravo? ¿Alguna vez se han enfrentado? ¿Y usted cómo lo enfrenta? En el nombre de Jesús. Cierra ese hocico. No. ¿Usted qué siente? Como mínimo, ¿qué? Miedo. Y muchos de nosotros, patitas, ¿para qué las quiero? Pues David no tenía esa opción. Y esa experiencia como pastor seguramente lo preparó para ser una persona responsable, paciente y valiente. Pero además de eso, David era un talentoso músico, por lo menos eso nos hace saber la Biblia.
Dice que tocaba el arpa y sus habilidades musicales lo llevaron a la corte del rey, un rey llamado Saúl, donde la Biblia también nos hace saber que tocaba para aliviar un espíritu que atormentaba al rey. Así como cuando tú y yo, cuando yo tengo migraña que de vez en cuando me da, yo pongo ahí, hay música especial para aliviar la migraña. Pues este hombre, Saúl, tenía un espíritu que lo atormentaba. Y David, que era talentoso, o sea, era pastor y aparte de eso era músico, aliviaba al rey Saúl. David vive en Israel. Reinaba, como dije, reinaba un hombre llamado Saúl. Pero además de esto, Israel estaba estableciéndose como reino y apenas estaba fraguándose, consolidándose la monarquía. Saúl fue el primer rey de Israel. Y apenas estaban entrando en ese escenario de la monarquía, pero a la vez estaban consolidándose como una nación en medio de muchos enfrentamientos con otras tribus, y entre ellas seguramente la que más conocemos son los filisteos. Entonces vamos a escuchar recurrentemente en esas historias los filisteos y los filisteos. Bueno, los filisteos eran una tribu. Recuerde que Israel llega a invadir. No es que estaban allí, ellos llegan a invadir. Sí, y como que alguien llega a tu casa y dice: esta casa es mía porque el Señor me la entregó. Créeme, tú vas a defenderte, vas a hacer algo. Pues los filisteos estaban en eso, pero era la tierra que Dios había entregado a Israel. Entonces, quiero que te ubiques en ese escenario. Un joven pastor, buen músico, un rey de alguna manera atormentado por un espíritu, una nación apenas consolidándose y guerras por doquier, y entre esos los filisteos. Y la vida de David da un giro radical al ser ungido por el profeta Samuel, que es otro de los protagonistas en ese momento histórico. El profeta Samuel, ya sabes, el que creció en el templo, que la mamá era doña Ana, que lo dejó, ¿lo recuerdas? Bueno, pues este es Samuel. Samuel ya había ungido al rey Saúl, pero ahora unge a David, que todavía no era rey, y lo unge como futuro rey, en sustitución del rey Saúl, porque Saúl ya había caído en desgracia ante Dios. Quizá lo sabes, el rey Saúl fue necio. Como muchos en eminencia o con autoridad, quiso hacer lo que le vino en gana, olvidando que Dios era la autoridad. Entonces cae en desgracia. En ese momento es cuando David es ungido como nuevo rey. David, y por eso lo recordamos, se hizo famoso por su valentía al derrotar al gigante filisteo con una honda. Ya sabes, ¿no? Algo, bueno, no sé ahorita si todavía existen, no creo. Sí, lo más parecido para nosotros puede ser algo como una cauchera y una piedra. Esta victoria lo convierte en un héroe nacional y lo catapultó a la fama. Cuando yo escribía esto, recordé a muchos que saltan a la fama de la nada, como los futbolistas que nacen en condiciones muy precarias y muestran videos, ni siquiera es un balón, es una pelota de trapo, y al otro día están llenos de millones de dólares o de euros. Pues bueno, algo así le pasó a David, siendo un muchacho, un simple pastor, ¿sí? Un día, molesto, que estuvieran ofendiendo a su gente, va y le clava una piedra en medio de los dos ojos al gigante Goliat y lo mata. Y de ñapa va y con la espada del propio Goliat le corta la cabeza. Pues eso lo convirtió en un héroe nacional. Y ahí mismo llegó la fama. Y junto con ella, todo lo que trae la fama. Pero sumado a esto, David se une, como era de esperarse, al ejército del rey Saúl, y se convierte además de esto en un líder militar exitoso.
ir a la guerra con David era una victoria segura. Su popularidad crece rápidamente, lo que despertó obviamente los celos del rey Saúl. Tanto así que el rey Saúl comienza a perseguirlo, no para encarcelarlo, para liquidarlo. David seguramente, sin esperarlo y mucho menos sin pedirlo, vivió unos rápidos y dramáticos cambios en su vida. Quiero que pienses por un momento en cómo David pasa de ser un simple y seguramente precario hombre a la fama. O un hombre totalmente conocido. Entonces David pasa de ser ese humilde pastor a un osado guerrero que prontamente, muy prontamente, llegó al lugar más alto en la jerarquía de su pueblo, siendo proclamado el rey David. Estaba Dios, estaba el rey y estaba el pueblo. En un momentico, todo le cambió. La Biblia no es muy clara respecto a cuántos años exactamente. Lo que sí puedes notar cuando lees es que parece que el tiempo de preparación fue muy corto. Todo fue muy rápido. Y mientras David supuestamente se estaba preparando para ser rey, pues el rey de turno lo estaba persiguiendo para matar. ¿Quién tiene cabeza para prepararse? Y seguramente yo me imagino a David diciendo: ¿a qué horas? Yo no pedí ser rey. Yo no pedí este momento. Y bueno, sí, maté a ese señor grandote, pero fue más en un deseo de defender a mi gente. Yo no pensé que me fuera a llegar tanta popularidad. Y el momento apremiante y oscuro de la vida del rey David tiene que ver con un pecado del que les dije primero, de donde nace el Salmo 51. Y ese momento incluye a una mujer llamada Betsabé. Ya el rey David estaba montado, diríamos en estas tierras, en el curubito. Simplemente tenía que chasquear sus dedos y los ejércitos salían a cumplir tareas. Y David era un hombre de guerra, era un hombre de campo. Me refiero a campo de batalla. Pero un día él decide quedarse, no salir con su ejército. Y mientras el ejército de David estaba en batalla, todavía trabajando por consolidar el reino, él decide permanecer en Jerusalén. Y la Biblia relata, que es una historia muy apasionante, muy interesante, nos relata que desde la azotea de su palacio, así como cuando, no sé si te ha pasado esos días que tú te levantas y quedas desocupado, que no hay nada que hacer, no hay en qué pensar, no hay nada de afán, como que estás totalmente relajado. Pues dice la palabra que David desde su azotea comenzó a pasearse y a lo lejos vio una hermosa mujer bañándose. Que yo supongo que a menos que tú tengas como costumbres distintas, yo personalmente me baño desnudo, es la regla. Y yo me imagino que esta mujer pues estaba en las mismas condiciones, desnuda. Dice la Biblia que era una mujer hermosa. Y el rey David, con la mente desocupada, se queda mirándola. Y David, ignorando de manera intencional que Betsabé, porque había una condición con ella, estaba casada. Y estaba casada con un hombre que había peleado al lado del rey David. Era un conocido, no sé si era un amigo cercano, pero sí era alguien a quien David conocía de primera mano. Betsabé era la esposa de un hombre llamado Urías.
el hitita o el eteo. Era uno de sus soldados. Entonces David la manda a llamar para tener relaciones sexuales con ella. Era el rey. Había que obedecerle. Y pasado un tiempo, Betsabé informa a David que habían olvidado cuidarse y que ella, por tanto, había quedado embarazada. O sea, David ya la había embarrado y a esa embarrada se le suma algo más. David, yo me imagino que ya en ese momento no le decía rey David, sino David. La embarramos. Estoy embarazada. David, conocido por su osadía y seguramente su inteligencia, para ocultar su pecado, intenta engañar a Urías. Lo manda a llamar del campo de batalla. Recuerda que Urías está en batalla. Lo manda a llamar y le dice: pásate un tiempo con tu esposa. Descansa, Urías. Lo has pasado muy mal. Ya usted entiende. Si ha visto novelas, ya sabe por dónde va el asunto. Pero Urías, fiel a su rey, fiel a la tarea, dijo: mi rey, mis compañeros están en batalla. Y yo, que seguramente tengo una conciencia muy distinta a la tuya, no puedo estar disfrutando de los placeres de mi matrimonio mientras mis compañeros están allá reventándose, defendiendo a la nación. No puedo. Y a pesar de que David lo había emborrachado, porque David era muy abeja, lo emborracha. Y después de emborracharlo, dice: vayan de su esposa, hermano. En esa época, pues, qué pruebas de ADN ni nada, no había. No, y si sale parecido el chino al rey, pues una bendición. No, no, rey, tan de buenas yo, mi hijo se parece a usted. Vea el daño que hacen las novelas. En aquellas épocas no tenían ese problema. Pero Urías se niega. Y desesperado David envía una orden a otro hombre que era general de sus ejércitos, Joab, el comandante supremo de su ejército. ¿Y sabe qué orden le da? Necesito que pongas a Urías en la primera línea de batalla, porque es fijo que si lo pones allí, Urías va a morir. En su desespero, David dice: Urías, Dios sabe que quise hacer las cosas bien, pero tú no quisiste, Urías. Entonces manda a Urías al frente de batalla. Y como Urías era guerrero, era leal, amaba a su patria, amaba a su rey y quería brindarle libertad a su pueblo y una nación a su esposa y a sus hijos, pues Urías no tuvo ningún problema en ir al frente de la batalla y efectivamente Urías muere en batalla. Y después de un mentiroso periodo de luto, de una fachada, David remata casándose con Betsabé. Indudablemente un pecado que incluyó abuso de poder, adulterio y asesinato. Imagínese usted esa tripleta: abuso de poder, adulterio y asesinato. Con lo que no contaba David es que en la corte había un hombre, en la corte del rey David había un hombre, un profeta llamado Natán. Y este hombre, guiado por Dios, aún sabiendo que ponía su vida en riesgo, pero guiado por Dios, confronta a David y lo confronta con su pecado. Y le echa una historia bien bonita a David. Dice: David, imagínate, hay un hombre que tiene una ovejita, y la ama mucho.
la ama y la cuida como como alguien de su familia y la carga en sus brazos, pero tiene una oveja. Pero llega otro hombre que tiene cientos de ovejas y se fija en esa oveja y quiere esa oveja de ese pobre hombre que tiene solo una oveja y quiere quitarle la oveja. Y David reacciona airado. Tal hombre merece la muerte. Ah, bueno, pues ese hombre eres tú, que teniendo todo lo que te da la gana, también querías tener y tuviste a la mujer de Urías. Y aparte de eso lo mandaste matar. Y así Natán revela la gravedad de sus acciones ante Dios. David se arrepiente profundamente. Sin embargo, a pesar del arrepentimiento de David, su pecado, como todo pecado, mi hermano y mi hermana, tuvo consecuencias. Tu pecado y mi pecado, por pequeño que sea, trae consecuencias. Y el pecado de David no fue la excepción, porque tuvo graves consecuencias para su familia, pero también para su reino. El hijo que nace de ese adulterio muere. Y este relato es un claro ejemplo de cómo incluso un gran líder, un gran hombre, un hombre de Dios puede caer en el pecado, y cómo las decisiones pueden tener consecuencias devastadoras. Él, llevado por su carácter impulsivo y a la vez débil. Imagínate esa combinación: ser impulsivo y a la vez ser débil. Como cuando encuentras gente que es, lo digo así para que nos entendamos, que es muy mal geniada. Y decimos, uy, esa persona tiene un carácter fuerte. No, tienes un carácter débil, porque su propia ira lo domina. Y David era un hombre con un carácter débil, impulsivo, con unas necesidades emocionales totalmente erradas. Un egoísmo monumental. Y una vida seguramente sin trabajar. Porque es que cuando David comete el pecado no era un hombre soltero. Él ya tenía esposas. No una. Y ya había conocido a muchas. Pero en él había una necesidad emocional profunda. Pero de las cosas que más me llama la atención es su egoísmo, un egoísmo monumental. Porque David tomó muchas de esas decisiones para protegerse. Simplemente para protegerse. Y no le importó asesinar a alguien que él sabía estaba dispuesto a dar su vida por él. Eso tiene un nombre: egoísmo. Y una vida, como dije, que no había trabajado. De esta difícil vivencia se cree que el rey David escribe este profundo salmo, que es para muchos, incluyéndome, una poderosa súplica de renovación interior. Reitero la pregunta, mis queridos, en esta mañana. ¿Es posible que Dios cree? Del verbo crear. ¿Es posible que Dios cree un corazón nuevo en nosotros? Y lo primero que quiero resaltar es la negativa de David para reconocer su pecado. Por los medios que tuvo a su alcance, intentó ocultarlo, evadir su responsabilidad. Y una vez más, su carácter impulsivo le llevó a tomar decisiones que le sumaron a su pecado sexual ahora el asesinato de un hombre inocente. Pero quiero que notes que su primera intención fue ocultar su pecado,
evadir su responsabilidad frente a Él. Y seguramente tuvo la oportunidad de descubrirse ante Dios. Porque algo que pasé por alto decirles es que David tenía una relación con Dios. Y él era consciente que Dios sabía todo. Creo que tú y yo también somos conscientes que Dios lo sabe todo. Pero David decidió ocultárselo a Dios. Decidió no contarlo y tuvo la oportunidad de descubrirse. Por eso, mi hermano, descúbrete. Dios entonces se valió del profeta Natán para descubrirlo. Y los mismos salmos nos revelan una terrible condición que nos acompaña. Y este primer punto lo nombré así: descúbrete. Escucha lo que dice el Salmo número 19, verso 12 al 13. Leamos juntos, por favor. ¿Acaso hay, juntos, por favor, acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados y nadie podrá entonces culparme de nada. Descúbrete. Cuando estamos en una sincera intención de tener un corazón nuevo, porque por eso hoy hago la pregunta: ¿tú y yo creemos que Dios puede darnos un corazón nuevo? Y recuerda que este mes hemos estado hablando de lo que es el corazón, y que desde la perspectiva bíblica el corazón es lo más íntimo del ser, lo cual incluye tus emociones. Y cuando tú dices, como el título de esta enseñanza, crea en mí, y tú dices, yo quiero que Dios cree un corazón nuevo, porque entiendo que de allí nacen las emociones, las que me suman y las que me restan. Y cuando estamos en esa sincera intención de tener un corazón nuevo, agradable a Dios, de bendición para nosotros y los que nos rodean, sin lugar a dudas, estaremos dispuestos a descubrirnos. Y si aceptamos el hecho que por nuestra condición humana somos seres incompletos, somos seres frágiles, pero además condicionados a realidades imperfectas, seguramente nuestros errores y aún nuestros pecados nos darán una ruta para descubrirnos. Pero cuando yo estoy dispuesto a descubrirme sin tapujos, y cuando acepto el hecho que soy un ser humano incompleto. Porque mira, la única manera en que tú y yo vamos a descubrir nuestras fallas es cuando fallamos. No hay otra manera de descubrirlo. No vas a saber qué áreas de tu vida debes trabajar, sino hasta cuando eres consciente de eso, porque lo has vivido. Ejemplo, los que tenemos una tendencia a ser iracundos, como su servidor, yo descubro que debo trabajar eso en mi vida cuando en mi ira, llevado por mi ira, termino diciendo y haciendo cosas que pueden herir a otro. Y es en ese momento que yo soy consciente que tengo algo que trabajar en mi vida. Y si aceptamos ese hecho, nuestros errores no tendríamos que verlos de manera totalmente negativa, sino como una ruta para precisamente descubrirnos. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿quién eres? Yo te puedo decir, yo soy una persona con tendencia a la ira. Soy una persona que fácilmente se deprime. Y soy una persona muy reactiva. Si tú me dices a mí algo, yo tengo 20 respuestas en mi mente y 19 de ellas son ofensivas. Y lo sé,
porque he herido a mucha gente que digo amar. He maltratado a mucha gente que digo respetar. Y eso es descubrirse. Pero también nos descubrimos y permitimos que las voces de los que sabemos nos aman. ¿Tienes gente que te ama? ¿Tienes gente que te ama? Cuando tú permites que esas personas que te aman y aún los que no te aman hablen a nuestra vida para denunciar esas áreas en las que debemos crecer emocionalmente. Entonces recuerdo nuestros primeros años de matrimonio con Nancy, cuando nacen los nenes, y generalmente el saludo era: ¿estás de mal genio? Y yo no lograba entender, y cuando me decían que si estaba de mal genio, adivina qué me daba: mal genio. Entonces mi respuesta era: ¿por qué debo estar de mal genio? Y cuando yo llegaba a veces a casa, no llegaba un amigo, llegaba el coco. Y mis hijos muchas veces preferían estar en su cuarto que salir a saludarme. Y recuerdo una frase que acuñó una hermana de la iglesia, a quien quiero mucho. Decía: el pastor tiene un grito silencioso. Él no dice nada, pero por la cara que hace. Ahora, tranquilos, solo es a mí. Pero le doy gracias a Dios porque Él me enseñó a permitir que la voz de alguien que amo y de los que amo me hablaran, para denunciar esas áreas en las que yo sabía debo crecer. Y en estos días me hice una videollamada con mi hijo mayor, y él me dice extrañado, me dice: papá, ¿qué es lo que tiene en medio de los ojos? Una arruga aquí, de expresión. ¿Y sabes esa arruga de qué es? De años de estrés y de ira. Y ahí me quedó la marca. Y la única manera en que yo me puedo quitar esta línea es con cirugía estética, cosa que no voy a hacer. Pero me dio risa porque mi hijo hasta ahora lo notó. Dice: uy, papá, no me lo dijo para no hacerme sentir tan mal, pero parafraseando, me dijo: ¡qué horrible! Y yo le dije: hijo, son las marcas que dejan las malas actitudes, las malas reacciones. Descubrirnos, descúbrete, es una invitación a que permitamos que esas voces nos hablen, denuncien nuestras áreas en las que debemos crecer emocionalmente. Aunque nos resistamos, al final del día agradeceremos porque esto también nos ayudará a descubrirnos. Y por eso cuando alguien me pregunta: ¿y usted cómo es? Yo le digo: pregúntele a Nancy. Ella sí le dice quién soy yo. Porque yo por mi propia boca soy el mejor. Yo soy excepcional, yo soy fenomenal. Y si yo le caigo mal a alguien, digo: esa persona tiene problemas psicológicos, porque yo le caigo bien a todo el mundo. Pero mi voz no es mi mayor autoridad. Yo decidí que una de mis mayores autoridades sea mi esposa, porque ella me conoce y ella me denuncia. Y muchos años, creo que ya no tanto, pero ella denunciaba mis comportamientos machistas, que yo no los notaba o que los normalizaba. Lo primero entonces es: descúbrete. Mira al que tienes al lado y dile: descúbrete. No creo que sea tan feo lo que hay debajo de ese pellejo. Descúbrete. Y leyendo atentamente el Salmo 51, escúchame, ya, después se descubren, tranquilos. Leyendo atentamente el Salmo 51, descubriremos
a un hombre que había bajado totalmente la guardia. Ya no hay excusas, ya no hay justificaciones, ya no hay explicaciones que apelen a la lógica, y las intenciones de defenderse habían desaparecido totalmente. Me encanta el Salmo 51 porque hay una ausencia total de orgullo y todas sus manifestaciones: altanería, soberbia, necedad, dureza de corazón, o algo en lo que muchos somos expertos: hacernos los bobos. Como que antes nos sorprendemos. Porque este hombre entendió que descubrirse ante Dios y ante sí mismo significaba entrar en un escenario para recibir perdón de parte de Dios, para darse autoperdón y tener el coraje de pedir perdón. Porque en mi vida yo he llegado a la conclusión que pedir perdón es un acto para valientes. Y David no cayó en el terrible abismo de la autovictimización, buscando culpables de sus actos. Señor, tú lo sabes. Yo estaba solo. Ella estaba sola. Y Señor, tú sabes que yo soy un hombre débil. Y además, ¿quién la manda a bañarse desnuda, Señor? Yo estaba inocente, tú te diste cuenta, yo estaba en mi terraza. ¿Saben? Yo he hallado que una de las situaciones más terribles para cualquier ser humano es creerse víctima. Y el que decide ser víctima decidió también limitarse para no disfrutar de la libertad que Dios nos da. La persona que siempre está buscando culpables, la persona que siempre está achacando sus comportamientos, sus malas reacciones a otros. Y claro que yo he pasado por ese camino, como lo hizo Adán. Señor, la mujer que me diste. Señor, la realidad en la que me pusiste. Señor, este sitio de trabajo donde todos me acosan. Pero el que decide ser víctima, reitero, decide también limitarse. Y cuando yo tengo charlas de ese tipo emocional con mi esposa o con alguno de mis hijos, con personas que amo, me parece un factor preocupante cuando esa persona tiene la capacidad de echar las culpas, todas las que quieras, pero en ningún momento asume algo. En ningún momento es responsable de nada. Todo es culpa de los demás. Y yo soy víctima de todos, de todas, de un conflicto cósmico. Los planetas se pusieron en línea para fastidiarme la vida. Yo nací de tal manera, así me debo quedar. Porque evidentemente podemos ser víctimas, pero otra cosa es tener un constante pensamiento de víctima para nunca aceptar nuestra responsabilidad. Pero cuando yo entiendo que ponerme en la posición de víctima me limita, me quita la libertad. Entonces, a veces me hallo en charlas donde las personas comienzan a contar toda su tragedia y se creen con el derecho de apropiarse de esa tragedia de tal modo que aumentan su sufrimiento, aumentan su queja, que yo hay momentos que quisiera decir o contar también mi tragedia. Pero he encontrado personas, y aquí hay muchas de ellas, y recordaba precisamente antier a una hermana de nuestra iglesia, a quien quiero mucho, que su vida la llevó a consumir drogas y la llevó a vivir en esas zonas
donde solo viven personas que consumen drogas, y cómo ella, guiada por el Señor y en la libertad que le dio el Señor, sale de allí y hoy tiene una linda familia y una próspera empresa. Y es increíble que en los años que he hablado con ella y he compartido con ella, nunca la he escuchado quejarse de su realidad. Pero si tú insistes en ser víctima, ahí te vas a quedar, siendo altamente irresponsable con lo que seguramente tú también hiciste. Pues sabes, David renunció a eso. Y por eso lo escuchaste en el Salmo. Por mi culpa, fui yo quien decidió. Nadie me obligó. Y este hombre había aceptado su terrible realidad que iba más allá de su pecado, porque finalmente su pecado sexual era solo la punta del iceberg. Existían asuntos mucho más profundos, porque como dijo el profeta Jeremías, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Nadie. Pero David descubrió que no solamente era un hombre con un apetito sexual voraz, sino que también descubrió que era un asesino. Y ahí fue cuando lo descubrió. Y aceptó su terrible realidad, porque eso es lo segundo que debe pasar. Acéptalo, acepta tu realidad, ubícate en tu realidad emocional. El camino del crecimiento emocional, uno que personalmente considera dura toda la vida, se hace liviano cuando desarrollamos la capacidad de aceptar nuestra humanidad, para finalmente dejarnos moldear por nuestro amoroso, comprensivo y fiel Dios. Y seguramente el salmista dejó que Dios obrara en su ser. Y eso es lo que me gusta de aceptar. Y cuando alguien me denuncia un mal acto, un pecado, un mal comportamiento, yo tengo la opción de no aceptar o aceptar. Si tú no aceptas, irás por el camino donde tu corazón no se va a renovar. Pero cuando tú lo aceptas, le estás abriendo a Dios la puerta de tu corazón para que Él cree en ti un corazón nuevo. Y por eso lo último es: déjate ayudar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, en una actitud absolutamente humilde, invita a Dios a su corazón, porque él reconoce que crearlo nuevamente no es algo que pueda lograr por sí mismo. Es una obra divina, es un acto sobrenatural. Nosotros podremos construir fachadas que nos sostienen, nos sostendrán por algún momento. Pero en el momento en el que menos creemos o pensamos, esa fachada se va a ir al piso y va a brotar de nosotros lo que realmente somos. Y yo bregaba con ese tema de la ira. Y quiso la divina providencia darme una esposa tan noble, tan comprensiva y tan aguantadora. Y yo cuando salía a conducir, Dios mío, eso desde que yo salía era una guerra. Y peleando a todo el mundo y cerrando y mirándolos mal. ¿Sí? ¿Y cuántas veces anhelé una cruceta, una varilla, algo? Y Nancy ahí al lado. Nancy solo me decía: mi amor, cálmate. Y yo, ¡ah! Y yo creo que Nancy hoy puede dar testimonio. Pasen. El que pone la direccional siga. Al que me cierra, Dios lo bendiga. Sí. A los conductores de las busetas de color verde, siga, tranquilo, no hay problema. Pero de vez en cuando
un pequeño Chucky por allá. Reacciona. Hace parte de tu hombría. Te están humillando. Pero saben, un corazón. Ahora, no estoy diciendo con esto que yo sea la mayor muestra de humildad. Claro que no. Lo que sí te estoy diciendo es que cuando nosotros decidimos ser humildes, estamos invitando a Dios para que cree nuevamente en nuestro corazón. Y eso es un acto sobrenatural. Yo no sé qué tanta mella hicieron las palabras de mi mamá o de mis hijos, de mi esposa en mi corazón. Pero algo sí sé. Dios ha trabajado mi vida. Dios ha trabajado mi vida porque es un acto sobrenatural, no sabes. Simplemente sucede. David anhela un corazón limpio, de intenciones puras, que actúe con sinceridad, libre de cualquier manifestación de engaño. Era consciente del trabajo que todo esto conlleva y por eso, reitero, pide ayuda al Creador. Porque David también anhela liberarse de la culpa, anhela liberarse de la vergüenza y la corrupción que lo consumen, como consumen el corazón de cualquier ser humano, que lo puede llevar al trágico escenario de endurecimiento, donde descubrirse y aceptar no tiene cabida. Porque ese es el problema. Porque podemos llegar a un punto en el que nos endurecemos y ni las lágrimas ni los ruegos de nadie nos hacen cambiar, porque nos hemos endurecido. Y aceptar quiénes somos, descubrirnos, es precisamente romper ese endurecimiento de corazón para entender un poco más cuando el Señor nos dice en su palabra: les daré un corazón de carne que sienta. Y entonces David anhela liberarse de esa culpa y de esa vergüenza. Entonces David reitera su deseo con la palabra renueva. Y me encantó este concepto. Hay una canción muy hermosa. Más tarde la voy a postear en el grupo de WhatsApp y donde pueda. Y es una canción que está en inglés, pero escuchas la traducción en español. Y es una canción de un hombre que es religioso, que camina con Dios, pero que él entiende que muchas cosas ha dejado atrás en ese feo camino de la religiosidad. Y este hombre en su cántico dice: yo quiero volver a cuando todo era más sencillo, cuando todo era más fácil. Y saben, esto me hizo pensar cuando escribí, porque David reitera su deseo con la palabra renueva, porque seguramente él deseaba volver a esa tranquilidad, a esa integridad, a esa estabilidad que disfrutó en las praderas cuando era un joven pastor. La vida le trajo muchos regalos, pero regalos que le complicaron la vida, que lo llevaron a escenarios donde tenía que decidir muchas cosas, donde recibió engaños, donde recibió también traiciones. Y eso hizo que el corazón de David se fuera dañando a través del tiempo, así como a ti, como a mí, a través del tiempo. Los engaños, lo que nos defrauda, lo que nos duele, van transformando nuestro corazón, lo van endureciendo. Pues David le dijo: Señor, llévame a ese lugar nuevamente. Échame hacia atrás, cuando yo era un hombre sencillo, cuando confiaba en la gente, cuando creía, cuando hablaba la verdad. Yo quiero volver a ese sitio. Pienso que David pudo reconocer cómo el transitar de su vida cambiante y agitada lo había afectado emocionalmente de manera negativa y profunda, y por eso él quería volver. Cuando yo estoy en terapia de pareja con alguna pareja que decide en esa valentía y en esa responsabilidad, dicen: yo quiero que mi matrimonio sobreviva a esta crisis, yo siempre les digo: cuéntenme su historia de amor, ¿cómo comenzaron? ¿Cuáles fueron esas primeras palabras? Y yo recuerdo a veces con Nancy, estamos en algunos momentos y digo: Nancy, hoy recuerdo el primer día.
Recuerdo tu olor. Recuerdo nuestras caminatas románticas por las polvorientas calles de Bosa, o en ocasiones embarradas. Y quiero volver a esos momentos en los que compartía con mis hermanas juegos sencillos, donde podíamos pelear por una tontería, pero al ratico estábamos abrazándonos. Quiero retornar a esos momentos donde no habían pretensiones, ni tantos títulos, ni tantas tonterías, porque la vida nos cambia, la vida nos endurece, la vida nos golpea. Y David dijo: yo quiero volver a ese momento, volver a la inocencia y rectitud que por sus erradas decisiones y pecados había perdido. Volver a esos momentos en que yo miraba a la mujer como una igual y no como un objeto. Cuando el poder no me había embriagado para aprovecharme de él. Y este versículo en especial, el verso 10, nos recuerda que todos somos susceptibles al pecado y que necesitamos la gracia de Dios para renovarnos. Pero también nos anima a reconocer nuestras faltas, buscando la limpieza y la renovación que solo Dios puede darnos. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. Renueva significa que David sabía: yo lo tuve, pero lo perdí. Por eso, Señor, renueva. Y esto nos enseña o nos recuerda que el verdadero arrepentimiento implica un cambio de corazón y una búsqueda de la rectitud. Y por eso yo hoy quiero declarar: Dios, crea en mí un corazón nuevo.